Queremos agradecer a todos los que apoyan nuestro canal. Si te gustan nuestros videos, dale me gusta y suscríbete. Esto nos motiva mucho para nuevos videos. Gracias. ¿Qué dato interesante crees que otros deberían saber? Canadá y Estados Unidos comparten la frontera terrestre más larga del mundo. La palabra helicóptero no es una combinación de heli y cópter, sino hélico como una hélice y pter como un pterodáctilo. Ter viene del griego, terón, que se refiere a alas / diagonal plumas. Las arañas grandes adoptan ranitas y protegen sus pequeños huevos de araña de los depredadores. En el fondo del océano la presión es equivalente a la de un solo humano sosteniendo 50 Boeing 747. Los carruseles británicos giran en el sentido de las agujas del reloj, mientras que los americanos giran en sentido contrario. Los girasoles se utilizan básicamente para limpiar el suelo radiactivo. Lo absorben del suelo y lo almacenan en sus hojas y tallos, lo que hace que el suelo vuelva a estar sano y utilizable. Las plantas de cáñamo y cannabis se utilizan con el mismo fin, ya que absorben una gran cantidad de radiación y, bueno, crecen como la mala hierba, lo que permite limpiar y replantar cada 3 o 4 meses aproximadamente. Elvis no escribió ni una sola de sus canciones. Eran versiones o escritas para él por un equipo de compositores. La pizza hawaiana fue inventada por un inmigrante griego que vivía en Canadá y que se inspiró en la cocina china para poner una fruta sudamericana en un plato italiano y lo bautizó como Hawái. Si un águila calva pierde una pluma, muda la misma pluma del lado opuesto de su cuerpo para mantenerse perfectamente equilibrada en vuelo. En 1995, Windows 95 fue el segundo software más descargado, y el juego Doom fue el primero. Los vikingos utilizaban los huesos de animales muertos para forjar nuevas armas, creyendo que esto encantaría el arma con el espíritu del animal. En realidad, esto hacía que las armas fueran más fuertes porque el carbono de los huesos, junto con el hierro, creaba una versión primitiva del acero. Había un oso alistado en el ejército polaco que llegó al rango de cabo. También fumaba, bebía y llevaba armas al frente durante las batallas. Su nombre era Wojtek. Mi abuelo luchó con él en Montecassino poco después de ser liberado de los campos de exterminio de Siberia. Stalin liberó a los polacos para formar el ejército polaco contra Hitler, y en su camino hacia el sur recogieron a Wojtek cuando era un oso bebé. No fumaba, pero comía cigarrillos mientras los soldados fumaban. También viajaba en la parte trasera de sus motocicletas. Como todos los soldados de su batallón fueron liberados de los campos, no tenían hogares a los que llevarlo después de la guerra. Se retiró en un zoológico de Escocia y cada vez que oía a algún transeúnte hablando en polaco, se acercaba lo más que podía a las personas que estaban al borde de su recinto. El 1% del maíz que se cultiva en los Estados Unidos es maíz dulce, el maíz que se come como maíz. El 99% restante es maíz de campo, o maíz dentado, que es bastante incomestible crudo y necesita ser procesado antes del consumo humano. Este maíz de campo también es lo que se utiliza para productos de maíz no comestibles, como etanol, pintura, cosméticos, etc. El organismo vivo más grande del mundo es un hongo enorme que vive bajo tierra en algún lugar de América del Norte. Es un hongo del género Armillaria en las montañas azules de Oregón. Las personas que son demasiado gordas para la resonancia magnética convencional en el hospital son llevadas al zoológico. Los humanos son los mejores corredores de resistencia del planeta, capaces de superar a cualquier especie si se les da suficiente distancia y tiempo. Pablo Picasso murió en 1973 y Salvador Dalí en 1989. La gente suele pensar que vivieron hace siglos. El logotipo de Chupa Chups fue diseñado por Dalí. Los seres humanos solo utilizan una fosa nasal a la vez. Cada fosa nasal pasa por un turno de inactividad, unos 5 minutos, mientras que la otra fosa nasal hace todo el trabajo. Luego, el proceso se invierte y la fosa nasal en reposo toma el control. Esto lo confirmó un otorrinolaringólogo. El gas natural no tiene olor.
El olor que la gente asocia con el gas natural, mercaptano, se añade a las tuberías de gas para permitir que la gente lo detecte antes de que se produzca un accidente. Los hipopótamos tienen orina rosada. Los cangrejos herradura tienen sangre azul claro. El Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle nunca dijo, elemental, mi querido Watson. Napoleón no era bajo. Estaba ligeramente por encima de la altura promedio de la época. Los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar. Es definitivamente un dicho que la gente ciertamente cree que es cierto. No es cierto. De hecho, puede caer y cae en el mismo lugar más de una vez. Una pava hembra puede poner un huevo que no necesita ser fertilizado por un pavo macho y la cría que nazca siempre será un macho. El uso de las huellas dactilares se remonta a China en el siglo VIII para la identificación. No se utilizó con fines forenses hasta el siglo XIX. Solo el 3% del agua de la Tierra es agua dulce y menos de un tercio de esa cantidad no está congelada. La Universidad de Cambridge es 200 años más antigua que el Imperio Azteca.